Muy bien, entonces hoy tenemos nuestra cuarta clase de anatomía. Yo soy María Félix Torres Nolasco, les estoy enseñando este curso, como siempre los martes a la misma hora. Bien, entonces empezamos. Hablar del sistema óseo o el sistema esquelético implica conocer varias estructuras. Es un tema bastante denso, pero vamos a tratar de verlo por partes. Entonces vamos a empezar diciendo que el sistema esquelético no solo está formado por los huesos, sino también por otras estructuras importantes como los cartílagos, los ligamentos y las articulaciones, porque como sabemos nos permiten el movimiento. Entonces este movimiento necesita de otras estructuras como los cartílagos, los ligamentos, articulaciones, para que pueda llevarse bien. Para estudiarlo mejor se divide en ciertas regiones, normalmente como cabeza, tronco y extremidades, pero también vamos a conocerlo acá ya de una forma más precisa, hablando de esqueleto axial y esqueleto apendicular. Cuando yo me refiero a esqueleto axial, estoy hablando de las partes que están más cercas a la línea media, es decir, al centro. Entonces, si es esqueleto axial, ¿a quién va a incluir? El cráneo, la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica también, ¿no? Y cuando hablo de esqueleto apendicular, me voy a referir a las cinturas y a las extremidades. Entonces, como ya vimos, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Cuando vemos esqueleto axial, incluimos a la cabeza, que tiene el cráneo, los huesos de la cara, el dioides, los huesecillos del oído, la columna vertebral y el tronco. Incluye las costillas, esternón, clavícula, omóplato, y el esqueleto apendicular que vamos a incluir a las extremidades superiores e inferiores. En total tenemos cada uno 206 huesos. Algunos pueden tener unos más e incluso, pero en general se dice que tenemos 206 huesos, ¿ok? Entonces acá en esta presentación vemos los huesos principales, ¿no? Tenemos acá, no les voy a pedir que se aprendan los 206, pero sí que sepan distinguirlos según la región en la que se encuentran. Por ejemplo, como ya dije, ¿no? Huesos del cráneo, cuáles son los principales, de la caja torácica, de los miembros superiores, inferiores, las vértebras, etc. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Porque como ya dije antes, son los que van a permitir el movimiento. Pero no solo eso, son el sostén, o sea, van a dar la rigidez al cuerpo. Para que no para que tenga el movimiento se necesita que haya primero un sostén. Porque protege estructuras muy importantes. Por ejemplo, en el caso del cráneo, en las clases anteriores estuvimos hablando sobre el sistema nervioso. En el caso del cráneo protege al encéfalo, en el caso de la columna vertebral protege a la médula espinal. En el caso de la caja torácica, que ahora la vamos a ver también, va a proteger estructuras muy importantes como el corazón, los pulmones, los grandes vasos, arterias, etc. También es importante fuente de almacenamiento de minerales, porque vemos que los huesos están formados por muchas sales, como por ejemplo calcio, etc. Y también dentro del hueso se encuentra la médula ósea, que es una estructura muy importante porque va a permitir la formación de las células sanguíneas. Y también se le considera una fuente de triglicéridos porque también hay una estructura dentro del hueso que se le puede llamar médula ósea amarilla, que es una fuente de grasas. Ahora, acá tenemos el ejemplo de un hueso grande, un hueso largo se le conoce. Este hueso va a tener diferentes partes y nos va a permitir conocer bien para luego ya manejar estos términos y que ustedes ya puedan entender. Entonces, a grandes rasgos, este gran hueso se va a dividir en epífisis, que son los extremos, en este caso epífisis proximal, quiere decir que la más cercana, epífisis distal, o sea, la más lejana, la diáfisis, que es la zona central, y la metáfisis, que está entre ambas epífisis, ¿no? Luego tenemos cartílago articular, ¿vemos? Para que pueda unirse con el siguiente hueso. Entonces el cartílago articular es muy importante. Tiene otro tipo de tejido. Volviendo a recordar, la primera clase hablamos sobre los tipos de tejido. Entonces, en el caso del hueso, está formado por el tejido óseo. Pero cuando estamos hablando ya del cartílago articular, está formado por otro tipo de tejido, que es tejido cartilaginoso. Y va a permitir unir los extremos de dos huesos que están juntos. A diferencia del hueso
como vemos acá, que tiene vasos sanguíneos, el cartílago no tiene vasos sanguíneos, pero ¿cómo se va a nutrir? A través del líquido articular. Entonces el líquido, por ejemplo, en las rodillas, ustedes mueven su rodilla y hay un líquido articular que es el que permite nutrir este cartílago y además permite el movimiento. Luego tenemos una capa que va a cubrir el hueso que se le llama periósteo. Es una capa gruesa, va a proteger externamente al hueso. Luego, por dentro del hueso, sobre todo en la zona de diáfisis, vamos a encontrar una zona donde no hay tejido óseo. Se le conoce como cavidad medular. Y está relleno por, como ya les mencioné antes, médula ósea amarilla, que es un tejido que prácticamente más que todo son células adiposas, o sea, tejido graso. Y luego por dentro, esta cavidad medular va a estar cubierta por otra capa de hueso, que es el endósteo. Entonces, por fuera el hueso cubierto por periósteo y por dentro cubierto por endósteo. El hueso, como ya dijimos, necesita nutrición y esta nutrición se da gracias a los vasos sanguíneos. En este caso tenemos a su arteria nutricia que va a ingresar al hueso y va a irrigarlo. Llega, ingresa por un orificio que se llama el agujero nutricio y ya dentro del hueso se va a dividir, como vemos acá, en unas ramas mucho más pequeñitas. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo se forman los huesos, porque no siempre han sido tan rígidos. Esto viene desde la gestación, es que se va a ir madurando, va a ir formándose hasta que se formen los huesos ya, como ya de una persona adulta. Entonces, ¿qué pasa durante la gestación? Cuando recién se está formando el feto, el esqueleto que tiene está formado no de huesos, sino de cartílagos. Entonces, recién se van a ir formando a partir del segundo mes del embarazo. Entonces, la osificación, que es el proceso por el cual se van a formar los huesos, o sea que el cartílago va a ser reemplazado por hueso, va a empezar recién en el segundo mes de gestación. Y es importante mencionar el cartílago de crecimiento, porque esta osificación va a empezar en el embarazo, sí, pero va a terminar hasta ya cuando la persona es aproximadamente de 20 años. ¿Por qué? Porque vamos a ver el crecimiento, entonces esto se relaciona mucho también con la talla que tiene cada persona. Entonces, el crecimiento, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, el famoso estirón, donde las personas aumentan su talla y llegan a la talla que ya van a tener durante el resto de su vida, depende mucho también del proceso de osificación, crecimiento y luego osificación. Entonces, vemos que, por ejemplo, el cartílago de crecimiento se va a ubicar en los huesos largos como el que vimos acá, por ejemplo. Tenemos un hueso largo y está completamente formado, pero cuando es un niño aún todavía va a estar formado por cartílago en algunas zonas. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en esta imagen. Entonces, ya, bueno, las preguntas las vamos a resolver al final, pero acá tenemos una pregunta de a qué edad se llega a desgastar el hueso. Hay muchos factores que van a contribuir al desgaste del hueso. La nutrición, algunas otras enfermedades que lo que hacen es aumentar el calcio en la sangre, entonces quitan el calcio del hueso, y también por efecto de algunas hormonas. Por ejemplo, muchas mujeres en la edad ya pasada la menopausia empiezan a tener este tipo de descalcificaciones. ¿Ya? Vamos a seguir ahorita con la clase, sí es muy importante al final ver las preguntas, ¿ok? Muy bien, entonces, estamos viendo acá, esta es una radiografía que tenemos acá, es la radiografía de un niño, ¿ok? Entonces, si vemos, todo esto es un hueso largo. Acá, todo esto es un hueso largo, pero si nos damos cuenta, acá tenemos como una división, da la impresión que fueran dos huesos diferentes. En realidad es el mismo hueso, solo que esta zona que se ve como si fuera una división, está formada por cartílago, que quiere decir que estos huesos todavía pueden crecer más. Entonces, entre la epífisis y la metáfisis está la fisis. Esta fisis es la zona con cartílago, es decir, la zona que va a crecer. Entonces, esto es muy importante para muchos estudios. Por ejemplo, en el caso de los niños, de los púberes, para ver si es que van a crecer, para ver cuál es su edad ósea, o sea, si aún pueden seguir creciendo, se les toma una radiografía de la mano. Y esta radiografía de la mano
va a ser parecido acá. Entonces, si en la radiografía de la mano se ve que aún el niño cuenta con estas fisis, quiere decir que puede seguir creciendo, ¿no? Entonces puede seguir aumentando de la talla. Mientras que, por ejemplo, si a un adulto le hacen una radiografía de la mano, ya se va a ver el hueso completamente formado, ya no se ven estas fisis, que quiere decir que ya su talla así se quedó y no va a aumentar más. ¿Okay? Entonces acá tenemos una imagen de un tejido, como dijimos, en el caso del esqueleto de los bebés, que empieza siendo cartílago y poco a poco recién se va formando hueso. Entonces acá esta es la zona del cartílago de crecimiento y poco a poco se va a ir formando el hueso. Y acá vemos cómo se forma. Entonces, como dijimos, el niño, el bebé, el feto empieza siendo o teniendo un esqueleto solo de cartílago. Entonces tenemos acá solo cartílago. Empezamos con esta membrana, se va a formar una membrana ósea alrededor del cartílago. ¿Okay? Entonces se forma esta membrana ósea y luego se forma el primer centro de osificación, es decir, que desde el centro del hueso se va a empezar a osificar. Entonces tenemos una lámina alrededor del hueso y al centro las células que van a empezar a formar hueso. Entonces se forma el centro osificador y en el centro. Luego vemos que ya conforme va creciendo va a reemplazarse este tejido. Entonces tenemos acá tejido cartilaginoso, que al inicio era todo, ahora solo es ya una parte menor. Entonces ya es reemplazado por el tejido óseo, ¿no? Entonces empieza hueso, 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 y ya en las partes más lejanas el cartílago que aún queda. Y se va formando los vasos sanguíneos, va creciendo más. Luego ya no solo contamos con un solo centro osificador, sino ya, por ejemplo, en las partes más distales ya empiezan a haber nuevas células que forman hueso. Entonces vemos acá ya hay más formación de hueso y la formación de cartílago ya disminuye. Entonces se va reemplazando el cartílago por hueso, hasta que al final se completa toda la formación, el hueso está completamente irrigado y vemos acá como ya no hay cartílago. Ya donde hubo cartílago solo queda como un remanente, como una capa delgada, pero ya no va a crecer más el hueso. Ahora, según los tipos, según la forma que tiene el hueso, es que vamos a dividirlo en diferentes tipos. Tenemos huesos planos, irregulares, cortos, largos y sesamoideos. Acá vemos un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, los huesos planos son aquellos que son más delgados. Son delgados, pero tienen una superficie más ancha. Por ejemplo, los huesos del cráneo, las escápulas, que son los omóplatos, las costillas, ¿no? Luego tenemos los huesos irregulares, que tienen formas distintas. Por ejemplo, las vértebras, la mandíbula, que no tienen una forma específica. Sí, chicos, tanto las diapos como el video se van a subir al final en el Classroom, ¿ok? Y bueno, a qué edad se da el estirón, dependiendo. Generalmente el estirón primero los dan las mujeres y luego los varones. Se da entre la pubertad y adolescencia, aproximadamente 12, 13 años dependiendo, ¿ok? Dependiendo si es varón o si es mujer. Muy bien. Seguimos entonces. Los irregulares, estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la vértebra, ¿no? No hay ningún hueso, aparte de las vértebras, que tenga esta forma, o sea, que se le parezca. Entonces son muy particulares, porque tienen una función específica. Luego tenemos los huesos cortos. Huesos cortos que son más cúbicos, son anchitos. Por ejemplo, los huesos que tenemos en la muñeca, los huesos que hay en el tobillo, ¿no? Tienen también una forma más pequeña, ancha. Luego tenemos los huesos largos, que los huesos largos son los que nos permitieron conocer bien cómo era el tema de las partes del hueso, ¿no? Como el radio, el cúbito, el fémur, el húmero, ¿no? Tibia, peroné, falanges, los huesos de los dedos. Y por último tenemos los huesos sesamoideos. ¿Qué es un hueso sesamoideo? Se le conoce sesamoideo porque se dice que tiene la forma de una semilla de sésamo, pero es importante porque se va a encontrar en el interior de los tendones que tienen más fricción. Por ejemplo, la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo que está entre dos huesos que tienen bastante fricción. En este caso los huesos que forman la articulación de la rodilla.
Entonces la rodilla es una de las articulaciones que más usamos para desplazarnos y todo el movimiento que hacemos. Entonces, entre esta articulación se encuentra un hueso sesamoideo, que es como si estuviera flotante, pero no, sino que está unido a varios tendones, que es la rodilla. Muy bien, entonces ya ahora vamos a empezar a hablar ya de forma más estructural. Empezamos por los huesos de la cabeza. En el caso de los huesos de la cabeza tenemos los huesos que son propios del cráneo, luego tenemos los huesos asociados y los huesos de la cara. En el caso del hueso del cráneo tenemos que son importantes porque van a proteger al cerebro, no solo el cerebro sino el encéfalo, toda la estructura encéfalo que es del sistema nervioso central. La parte externa del cráneo. La parte externa del cráneo es importante ¿por qué? Porque ahí es donde se van a insertar muchos de los músculos importantes para el movimiento de la cara, por ejemplo, para la masticación, ¿no? Luego tenemos el hueso occipital, que está en la parte baja y la parte posterior del cráneo, y que es importante porque se va a articular con la primera vértebra. Y esta articulación del cráneo con la vértebra le va a dar estabilidad tanto al cráneo como a la columna vertebral. ¿Cómo están unidos los huesos del cráneo? Tienen más que todo son unas suturas que son inmóviles, son unas articulaciones inmóviles. Las apófisis son algunas partes salientes que ya vamos a ver luego. Y vamos a hablar también luego de las fontanelas, que son unas bandas fibrosas, como vemos acá, que están cuando el niño, cuando es un bebé y se terminan de cerrar hasta que ya es un niño más grande. Luego van a desaparecer y se van a cerrar completamente, como vemos acá, hasta formar una sutura inmóvil, que lo único que hace es unir ambos huesos, pero no hay movimiento entre ellos. Entonces acá tenemos las fontanelas que están formados desde que son bebés y poco a poco se van cerrando y hasta quedar como una sutura rígida. Y las apófisis, como ya vimos. Entonces, ¿qué huesos son importantes acá? Tenemos que conocer todos, ¿ya? Tenemos acá el hueso frontal, que está en la frente. Entonces, nosotros tocamos la frente y eso que está ahí es el hueso frontal. ¿Y dónde termina? En la parte de abajo, en los bordes supraorbitarios. ¿Qué son los bordes supraorbitarios? Acá vemos. Entonces, la parte que si tocamos es casi por nuestra ceja, es la parte superior de la región del ojo. Entonces ahí termina el hueso frontal. Todo lo que vemos acá demarcado de color azul. Luego tenemos los huesos parietales, que van a formar la parte superior y lateral del cráneo. Tiene las líneas temporales, superiores e inferiores, que son importantes porque, como ya dije, acá es donde se van a insertar muchos de los músculos importantes para el movimiento de la cara. Entonces, la región verde es el hueso parietal. Los huesos temporales, que igual siguen la parte lateral, pero ya más inferior, y que van a tener una rama cigomática que luego van a formar esta región que vemos acá, que es el arco cigomático, con un hueso de la cara, que es el hueso cigomático, y que ya lo vamos a ver luego. Luego tenemos, ¿por qué son importantes los huesos temporales? Que les había mencionado ahorita, porque son los que van a proteger el oído interno. Luego, como ya mencioné también antes, el hueso occipital, que es el que está en la parte más inferior y posterior, que vemos acá de color morado. Tiene sus cóndilos occipitales y van a permitir la unión con la primera vértebra. En la parte más inferior de este hueso está el foramen magnum, que es un agujero por donde va a pasar la médula espinal. Entonces, si ustedes han visto las clases anteriores donde hablamos sobre la médula espinal y el sistema nervioso central, vemos que en cuanto al sistema nervioso central tenemos el tronco encefálico y luego del tronco encefálico inmediatamente va a seguir la médula espinal. Entonces, esta estructura va a protegerla, el hueso occipital. Luego, ya más interno, tenemos un hueso que es el esfenoide, se encuentra en la base del cráneo. Se dice que tiene una forma de murciélago con alas extendidas, y es muy importante, ¿por qué? Porque tiene una parte central donde está la silla turca, se le conoce como silla turca. ¿Y por qué silla turca? Bueno, ¿por qué es importante la silla turca? Porque aquí se va a alojar la hipófisis, que es una glándula muy importante para el sistema endocrino, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. Entonces, acá no se ve muy bien, pero acá empieza el hueso esfenoides. Llega incluso a la base del cráneo, que no se nota en esta imagen. Por último tenemos el hueso etmoides, que está al fondo de las fosas nasales, y que si lo vemos acá sería este.
El corte no permite ver muy bien. Bueno, luego tenemos los huesos asociados del cráneo. Aquí a quienes vemos a los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Por qué son importantes estos 3 huesecillos? Uno serían 6, o sea, uno por cada oído, porque son los que van a vibrar cuando hay un sonido y van a permitir que el estímulo del sonido llegue y se produzca la audición. Entonces, son muy importantes por eso. Y luego tenemos un hueso bastante particular. Dijimos que los huesos tienen un extremo y otro extremo que van a permitir unirse, ¿verdad? Para estar unidos entre ellos. Pero acá tenemos el único hueso que va a estar flotando, o sea, no va a estar unido a ningún otro hueso. ¿Cómo se une? A través de ligamentos, se va a unir a cartílago, se va a unir al músculo, pero directamente que tenga un hueso unido a él, no. Este es el hueso hioides y se va a encontrar en el cuello. Está entre la mandíbula y la laringe. Entonces, en esta zona, entre mandíbula y laringe, encontramos acá a este pequeño hueso que es el hioides. Es el único hueso, como ya dije, que no está articulado con ningún otro hueso. Muy bien, ahora ya vemos los huesos de la cara. Tenemos los maxilares, como están acá. Maxilar tenemos izquierdo y derecho. Juntos van a formar el maxilar superior. Luego tenemos los huesos palatinos en forma de L, que están en la parte superior del paladar. No se notan tampoco en esta imagen. Los huesos nasales, que están acá y que se van a unir a nuestro hueso frontal que vimos. Sería este. Luego tenemos los cornetes inferiores, cornetes nasales inferiores. Tenemos el hueso cigomático, que lo vimos antes, porque junto con el temporal se unían y formaban un arco, que se llama el arco cigomático. Tenemos los huesos lacrimales, que están dentro de la órbita. Cuando yo digo de órbita ocular, es donde normalmente estarían ubicados los ojos, ¿no? Entonces, en la parte medial están los huesos lacrimales. ¿Ya? Entonces, chicos, tenemos en unos minutitos, se nos acaba el tiempo, entonces salimos y volvemos a entrar, ¿ya? Yo les aviso, para poder continuar con la clase por el tema del Zoom y que se acaba el tiempo límite. Entonces, tenemos acá los cigomáticos, los lacrimales, el vómer, que está en la parte inferior del tabique nasal, este pequeño, y la mandíbula que está en la parte inferior. Entonces tenemos maxilar superior, maxilar inferior, y la mandíbula que va a tener la inserción, las raíces de los dientes. Muy bien, acá vemos otra vez los huesos del cráneo que ya habíamos visto, y acá vemos con mayor detalle los huesos de la cara. Ahora, ya vamos a ver los huesos del tronco. En el caso del tronco tenemos la columna vertebral y la caja torácica. La columna vertebral está formada por las vértebras divididas en 4 regiones. Región cervical, dorsal, lumbar y pélvica o sacrocoxígea. En el caso de la cervical son 7. Muy importante que recuerden esto. Primera vértebra y segunda vértebra tienen su propio nombre, las demás no. Primera vértebra se le llama atlas, segunda vértebra axis, ¿ok? Entonces cuando a veces les digan atlas y axis, ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo. Las vértebras dorsales son 12 y se van a articular con las costillas. Las vértebras lumbares son 5 y la quinta se va a articular con el sacro. Y las pélvicas o sacrocoxígeas son las de ya de la parte terminal y están formadas por el sacro y por el coxis. Entonces acá vemos el tipo de vértebra según en qué región esté. Tenemos acá las cervicales, que son más delgadas, las torácicas, que tienen las apófisis transversas y un poquito más anchas. Acá vemos las lumbares, que tienen el cuerpo vertebral ya más ancho, a diferencia de las otras. Y por último, los huesos del sacro y del coxis. Normalmente, la columna vertebral tiene sus curvaturas en cada región, cervical, dorsal, lumbar, que le van a dar estabilidad. Y vemos que dentro de las partes tenemos el agujero central, que es por donde va a pasar la médula espinal, y tenemos, además, entre vértebra y vértebra se va a formar un agujero, que es por donde van a salir los nervios raquídeos. ¿Y cómo se unen? Por medio de los discos intervertebrales. Entonces vemos acá, vértebra 1, cervical, o C1, atlas. Vértebra cervical 2, el axis, ¿ya?
Entonces acá vemos cómo están distribuidas. Acá vemos las curvaturas normales que tiene la columna, cervical, torácica, lumbar y sacrocoxigia. Y acá tenemos una vista posterior. Luego, hablando ya de la caja torácica, vemos que está formada por las vértebras dorsales, por las costillas, el esternón, y juntos van a formar esta caja torácica que van a permitir proteger órganos importantes como el corazón, pulmones, la aorta, la arteria pulmonar, que son órganos muy importantes y son vitales. La parte superior es más estrecha, la parte inferior es más ancha. ¿Por qué es importante? Porque aquí se van a insertar todos los músculos que nos van a permitir respirar. Entonces, cuando uno respira, se aumenta el tamaño de la caja torácica. Y aquí es donde están los músculos importantes que dijimos para la respiración. Son 12 pares de costillas. Tienen la forma de arco y van a ir desde la columna vertebral hasta la parte anterior donde está el esternón. Se dice que son 7 verdaderas. ¿Por qué verdaderas? Porque se unen con su propio cartílago. 3 falsas. ¿Por qué falsas? Porque los cartílagos se unen entre sí y luego recién van a, con un solo cartílago formado, van a unirse al esternón. Y las flotantes, que son las de acá, que solo tienen una unión con la columna vertebral y no se llegan a unir en la parte anterior. Luego tenemos el esternón, que es la parte anterior, que tiene 3 partes. El manubrio, que se va a unir con la clavícula y las primeras vértebras. El cuerpo, donde van a estar unidas la mayor parte de las costillas, y la apófisis sifoides, que queda libre. Luego tenemos las cinturas y las extremidades. 2 cinturas, escapular, que va a tener relación con las extremidades superiores, y la cintura pélvica, que también va a tener relación con las extremidades inferiores. Cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Está formada por toda la articulación del hombro. Y son 2 huesos importantes, la clavícula y la escápula. Entonces vemos acá la clavícula y la escápula. La clavícula es un hueso largo, tiene forma de S, se va a unir con el esternón y con la escápula. Y el omóplato o escápula, que va a estar en la parte posterior, uno toca la espalda y ahí lo siente, va a formar también la articulación del hombro y se va a unir con el húmero en esta cavidad, que se llama la cavidad glenoidea. Luego tenemos las extremidades superiores, formada por el brazo, antebrazo y la muñeca. Entonces vemos acá, en el brazo tenemos nuestro principal, el hueso, el único que está ahí es el húmero. Por la parte superior se va a unir con el omóplato o con la escápula en la cavidad glenoidea, como ya dijimos. Y en la parte inferior se va a formar la articulación del codo. Luego en el antebrazo tenemos al cúbito y al radio, que van a ir desde el codo hasta la muñeca. Se van a unir entre sí, y en el caso de, por ejemplo, el cúbito, su extremo inferior va a terminar con los huesos del carpo, se van a articular. Y ya cuando hablamos de la muñeca y la mano, tenemos que en la muñeca van a estar los huesos del carpo, que son 8, luego en la mano tenemos los huesos del metacarpo, que son 5, y los dedos, que están formados por los huesos, que son las falanges, son 3 falanges por cada dedo, excepto en el pulgar, que solo son 2. Entonces acá podemos ver mejor, ¿no?, cómo está formada la articulación del hombro, la clavícula, la escápula y todo el miembro superior, ¿no? Los huesos también están unidos entre sí por ligamentos, eso es importante para que dan el movimiento. Y tenemos también la cintura pélvica. La cintura pélvica es lo mismo que la pelvis o la cadera, ¿ok? Está formada por huesos coxales como el sacro, el coxis, y el hueso coxal está formado por 3 huesos. El ilion, el isquion y el pubis. Acá vemos, acá está. El ilion, que va a formar la cresta ilíaca, que es la zona de la cadera que uno puede sentir. Luego tenemos el isquion y el pubis. Unidos los 2 huesos coxales por la sínfisis púbica. Es una articulación. Y tenemos el acetábulo, que es el que se va a articular con el fémur. ¿Ok? Y acá por último tenemos las extremidades inferiores. Entonces, en las extremidades inferiores tenemos el muslo, la pierna y el pie. El muslo, formado por el fémur, el único hueso que se va a articular con la cadera en el acetábulo. Luego tenemos la pierna, formada por la tibia y el peroné.
Y el pie, donde están acá los huesos del tarso, del metatarso y las falanges. Es importante ver acá que junto a la articulación del tarso con la pierna van a formar la articulación del tobillo. ¿Y cuál es la protuberancia que uno siente de forma externa cuando uno toca su tobillo? Es una parte del peroné que se llama el malleolo. Nos vemos la tibia acá y el peroné acá, y de forma externa se forma el malleolo, que van a formar juntos la articulación del tobillo con los huesos del tarso y la articulación de la pierna. Muy bien, chicos, hemos avanzado bastante rápido y vamos a acabar la clase acá. Si tuvieran alguna pregunta, a ver, por ejemplo, yo ahorita les voy a hacer una pregunta. Me van a mandar al chat, van a escribir qué hueso es el número 5, que está en esta imagen. A ver, ¿qué hueso es el número 5 que está señalado en la imagen? Y con eso ya nos despedimos. A ver. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, voy a subir la clase al Classroom. Voy a mandarles también el link del video para que podamos repasar la clase. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Cualquier novedad se les hace saber por el Classroom. Eso sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.